comida o ya se nos antoja una cervecita también, ¿verdad? A esta hora. De verdad, muchas gracias a todos, es un honor estar aquí. Y bueno, ¿de qué va a tratar esta plática? Es una plática que quiero que sea dinámica, ¿sí? Vamos a participar, yo soy muy preguntona, entonces espero que no me lo tomen a mal, la idea es que dialoguemos. Esta plática es sobre museos, arte y sobre todo personas. Va a ser un poco, primero hablarles de mí, no por arrogancia, sino para que sepan desde qué óptica estoy brindando esto que les traigo hoy, pero me interesa mucho también escucharlos a ustedes y que construyamos juntos, ¿sale? Entonces vamos a quitarnos como esta parte formal, relajada, ¿sale? La idea es hacer algo dinámico. Bueno, pues todos somos historias de vida, ¿no? Y bueno, mi historia con los museos comienza cuando yo era niña y mi abuela materna me contaba historias de un lugar, que es este edificio, que es el Colegio de San Francisco Javier, en Tepoztlán, el Estado de México. ¿Alguien lo conoce? El que ahora es el Museo Nacional del Virreinato. ¿Nadie ha ido por allá? Bueno, los invito a que lo conozcan. Mi abuela es de Tepoztlán, su familia era de ahí, y su papá era cuidador de este museo, de este espacio, de este edificio, antes de que se convirtiera en un museo. Entonces, digamos que ella me contaba historias de cómo ella jugaba en los pasillos y veía las obras de arte y, digamos, estaba en convivencia con este espacio. El lugar es famoso porque dentro está una iglesia de estos estilos artísticos denominado barroco, el barroco novohispano del siglo XVIII. Ahí está una foto del interior de la iglesia y aquí está la foto de mi abuela cuando se casó. En ese entonces, antes de que fuera un museo, la iglesia todavía servía para oficiar misas. Entonces, bueno, ella me platicaba lo impresionante que era entrar a esta iglesia, que no necesitaba flores ni ninguna decoración, sino ya en sí mismo los retablos dorados, pues era toda una decoración. Entonces, bueno, ella se jugó ahí, se casó ahí. Entonces, el escuchar estas historias me hizo enamorarme de los edificios históricos y de alguna forma es a lo que me he dedicado por varios años. He tenido el privilegio de estar en varios edificios históricos. Y bueno, quizá la anécdota que más me gustó de mi abuela pues fue que se robó un libro, ¿verdad?, de esta biblioteca, que es la biblioteca antigua del Colegio San Francisco Javier. Evidentemente, insisto, cuando no era un museo. Ya este espacio se abrió después en 1964 en las políticas culturales de Adolfo López Mateos. Entonces, bueno, es uno de los espacios que les recomiendo también visitar. Es así como yo comienzo como voluntaria de este museo a la par que estudio mi carrera. Entonces estudiaba y trabajaba, y esta foto es muy significativa para mí porque es como mi primer foto trabajando con un grupo. Obviamente me veo igual, ¿verdad? Ya pasaron muchos años de eso, y bueno, trabajando ahí con niños. Y aquí me voy a permitir leer, digamos, un texto que escribí hace tiempo, muy cortito, para que sepan qué hace un educador de museos. Esa es mi profesión, ¿no? Y no existe una universidad donde tú puedas estudiar esta carrera, tú te haces en el camino, sobre la marcha. Por ejemplo, Jimena Caso ya nos dijo, ¿no? ¿Se acuerdan quienes estuvieron aquí escuchándola? Ella es educadora de museos, ¿se acuerdan que nos dijo? Ahora ya dio un paso más hacia un área de gestión y coordinación, pero habemos muchos educadores de museos. ¿Pero qué somos? ¿Qué hacemos? ¿Con qué se come eso? Bueno, muy rápido, me voy a permitir aquí leerles para que pues sepan como desde dónde les hablo, ¿no? Entonces, bueno, por lo general se piensa que somos pedagogos o guías de turistas, pero no necesariamente. A momentos nos ponemos las gafas del historiador, arqueólogo, filósofo, artista, etnólogo, historiador del arte u otra disciplina. Principalmente nos vestimos de intérpretes y mediadores del patrimonio cultural y ocasionalmente llegamos a ser actores para captar la atención. Incluso nos convertimos en psicólogos cuando dialogamos con los públicos para escuchar
sus interminables opiniones y resolver sus valiosas dudas y quejas. También fungimos como administradores de la carencia de recursos y en gran parte navegamos con las banderas de la gestión cultural y la creatividad. Pero a veces esta última se esconde entre nuestras labores de oficinistas. En varias ocasiones nos corresponde ser abogados de causas difíciles. Un título atractivo para una exposición, un letrero redactado con mayor claridad, o como cuando pedimos más sillas para los adultos mayores en algún evento. Por eso parecemos incomprendidos, imprudentes y un poco regañones. Simplemente buscamos ser los defensores de los públicos. Muy a deshoras somos investigadores y escribimos sobre nuestras experiencias de trabajo. Por todo esto y más, ser educador de museos constituye una labor amplia, compleja y por demás apasionante. Entonces, digamos, yo estudié, por ejemplo, una carrera en humanidades, me especialicé en arte, pero he tenido que ser historiadora, psicóloga, intérprete, administradora, gestora, ¿no? Entonces, es un poquito, quería compartirles esto para ahora dar paso a algunas historias de vida, ¿sale? Pero en este diálogo que les propongo, veo que ustedes son muy jóvenes. ¿De qué carrera son? ¿Quién me quiere compartir por ahí? Sin pena, levantando la mano. ¿O qué estudian? ¿Qué hacen? Comunicación. ¿En qué universidad? CENIES. Ok. ¿Y vas a principio, mitad, acabando? No, ya empecé desde hace algunos años y me dedico a hacer contenidos, fotografía, video. Perfecto. ¿Quién más me quiere compartir como profesional que hace o estudia? Sin pena, chicos. Ingeniería en animación y efectos visuales. Ok. En la Universidad Politécnica Metropolitana. Perfecto. ¿De dónde nos acompañan ustedes, chicos? Yo soy egresado de la licenciatura de Artes de Real del Monte, de la UAS, y soy artista independiente. Ok. Y si, digamos, como artista quizá nos puede quedar claro, ¿no? Que puede ser un artista, pero ¿qué otras cosas haces o has tenido que hacer que no necesariamente son de un artista? Así como yo te decía, he tenido que ser de todo un poco. ¿Qué has hecho tú? Cuéntanos. Pues nos tenemos que mezclar un poco, o sea, como ensuciarnos las manos, por así decirlo, como saber de carpintería para saber sobre los montajes. Claro. Tenemos que nos hemos tenido que desarrollar como gestores culturales, no solo como en la producción, sino también movernos, relaciones públicas, ir, tocar puertas, y todo un poco también como pues para las mezclas de todo lo que tenemos que preparar, un poco como de química, tenemos que estar como constantemente aprendiendo un poquito de todo para poder pues sí, desarrollar todo lo que hacemos. Perfecto, pues muy interesante, me da gusto conocerlos y saber que vienen de diferentes áreas. Y pues eso somos, ¿verdad? Y como tú bien dices, incluso yo como educadora de museos, pues he estado también en varias capacitaciones y he tenido que saber hasta de combate contra incendios y primeros auxilios, ¿no? Entonces eso es un poco compartir lo que implica, ¿verdad? Trabajar en el ámbito cultural, ¿no? Ahora bien, ¿qué he aprendido en los museos? Les voy a contar brevemente algunas historias. Por ejemplo, he coordinado varios cursos de verano que tienen que ver con la historia, con el arte. Estas imágenes son del Museo Nacional del Virreinato, donde les digo que comencé como voluntaria y después me quedé a trabajar. Y bueno, ustedes lo saben muy bien, digo, no les vengo a decir aquí grandes teorías ni verdades, pero que sí es un hecho, algo que yo experimenté con los niños, es que en los museos se viven muchas experiencias, ¿no? Y ese es el poder del arte, de la gestión y lo que nosotros podemos vender, por así decir, ¿no? Recuerdo el caso de un niño que se llamaba César, que lo tuve en varios cursos de verano, seguramente ahorita ya es un joven. Su papá falleció, entonces en un curso de verano él tuvo la oportunidad como de sacar todos estos sentimientos, todas estas emociones, que desde luego vivía en su casa, desde una trinchera en específico, pero seguramente en el museo vivió otras. Entonces recuerdo mucho que él inventó un color, que era el verde pantano. Entonces, a través de ese color es como él manifestó su duelo, por ejemplo. Recuerdo también la historia de una chiquita
que en la clausura del curso de verano su mamá me dijo: estoy muy agradecida con el museo y con el curso, porque gracias a ello mi hija dejó de arrancarse las pestañas, ¿no? No sé si ustedes saben que a eso se le llama tricotilomanía, cuando las personas suelen, por ansiedad o por alguna situación, todos tenemos como manías, ¿verdad? Pero bueno, hay otras que ya son más complicadas, y ella tenía ese padecimiento. Bueno, gracias al curso de verano, pues ella por ciertos momentos dejó de hacerlo, ¿no? Y esto es bien sabido, en el arte, en el teatro siempre hay muchos procesos, vamos a decirlo, de sanación, ¿no? Entonces, estas son imágenes del curso de verano en el Museo Nacional del Virreinato. En otro museo de historia, el Museo Nacional de las Intervenciones, era un museo que hablaba de guerras, ¿no? Y de que perdimos el territorio y de que todos los países nos invadieron. Entonces, un poco como decía la maestra Giovanna en la mañana, a veces los museos tenemos el gran reto de difundir temas muy difíciles: historia, pérdida, derrota, ¿no? Entonces, bueno, hay que un poco como darle la vuelta, no dejar de hablar de esos contenidos, pero también aquí lo que pudimos hacer en algún momento fue involucrar otras disciplinas, por ejemplo, la música. Aquí los niños están trabajando con un musicólogo, que es Roberto Ruiz Guadalajara, y con materiales muy sencillos están haciendo un corno, con materiales sumamente sencillos, una cartulina, una manguera. Mucho se habla en los museos, y nos es muy criticado como educadores de museos, que nos dedicamos a hacer esto, ¿verdad? Manualidades o cosas de cositas. No lo es. Pareciera, pero no lo es. Detrás de esto hay toda una conceptualización. Tuvimos que hablarles a los niños de los contenidos históricos y cómo se vinculaba con la música. Además de la música, por ejemplo, aquí están apreciando a un laudista que se llama Manuel Mejía. Entonces los niños escuchaban su concierto, pero también platicaban con él y hacían dibujos, ¿sí? Era como una parte interactiva, y veían a otros niños también haciendo música. Esta es una banda o una orquesta de niños de comunidades vulnerables en la Ciudad de México. Entonces era un poco de llevar también la música a un museo histórico. En otro curso de verano tuvimos la oportunidad de aplicar la metodología de filosofía para niños. No sé si ustedes la han escuchado. Y bueno, pues se trataba no de una clase de filosofía, aunque ven el pizarrón y eso, sino de dialogar, de hacer preguntas. Todos nacemos filósofos, ¿sí? Todos nos generamos preguntas, y con el paso del tiempo como adultos dejamos de serlo. Entonces el museo era una oportunidad de retomar eso, ¿no? Y había preguntas tan interesantes como ¿por qué existen los humanos? O ¿por qué la sirenita quiso convertirse en ser humano? En fin, muchas preguntas a través de la metodología de filosofía para niños. Dentro de estos cursos de verano, como educadores de museos, no solo nos toca planear, sino también evaluar. Si yo quiero dar fe, si yo quiero dar valor a mi trabajo, tengo que evaluar. Entonces hacemos sondeos, encuestas, etcétera, diferentes instrumentos de nuestras actividades. Y yo recuerdo que en esta evaluación de los cursos de verano, lo que más disfrutaban los niños era hacer amigos. Podían, digamos, entretenerse con la historia, con las actividades, pero la parte de socialización es lo que más recordaban, y esa es, digamos, la función social que tiene un museo. Por eso esta foto me gusta, porque son como niños de diferentes edades, y se daba el caso de que los niños grandes cuidaban a los pequeños, ¿no? O, bueno, vemos esta foto de un abrazo, ¿no? Que me gusta como mucho lo que refleja. A final de cuentas, más allá de los contenidos históricos artísticos, los museos propiciamos esto, ¿no? Ahora, los cursos de verano también implican retos, porque los niños pues tienen muchas situaciones en casa, personales, y en un curso de verano, por ejemplo, descubrimos que en el recreo, los recesos, no el recreo porque no es la escuela, en los recesos, los niños jugaban al Chapo, y eso era su diversión. Empezamos a indagar sobre el tema y descubrimos que la mayoría habían padecido situaciones de violencia, desde el asalto, con el vecino, en el coche, y bueno, pues esto no es ajeno a nosotros, todos vivimos en el país esta situación. ¿Qué hicimos? Gestionamos pláticas, y esto fue más allá de lo que teníamos planeado, es decir, en el camino
Este es un policía que, bueno, los policías en el programa había programas de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, esto es igual en la Comisión Nacional de las Intervenciones, tenían un programa donde los policías hablaban con los niños, ¿no? Entonces los policías un poco hacían esta labor de sensibilización y fue un espacio de diálogo y de hablar de estas situaciones de violencia, etcétera, ¿no? Y un poco como humanizar al policía también, porque lo vemos a veces también, o los niños lo pueden ver como el enemigo o el que roba, etcétera, ¿no? Pero bueno, jugar al Chapo definitivamente pues no es jugar, ¿no? O sí, no lo sé, ¿ustedes qué piensan? Bueno, se habla mucho del trabajo con las personas con discapacidad, yo creo que es de lo que más he disfrutado. ¿Alguien por aquí tiene un familiar, amigo que tenga alguna discapacidad? ¿Ha trabajado con alguien de este sector de la sociedad? ¿Por aquí alguien que quiera compartir? Sí. Yo he trabajado con personas solas. Muy bien. ¿Alguna experiencia que recuerde o reto así dificultad? Con las personas solas comunicarte, Ok. ¿no? Porque yo no hablo lenguas de señas. Sí. Entonces, y ellos pues no te escuchan. Sí. Entonces sí es como, pues es un reto, pero es enfrentarte a muchas cosas. Sobre todo, lo decía mi esposo, es enfrentarte a lo que la educación es de esas cosas. Ok. Muy bien, muchas gracias por compartir su experiencia. Pues sí, hay diferentes ámbitos, ¿no? En la educación formal, a mí me ha tocado en el ámbito no formal. Estas son imágenes en Palacio Nacional, donde también tuve el gusto de colaborar. Y gracias al trabajo que hice con una AC que se llama Fundación Pacos, lo que comprendí es que sí, tenemos como muchos miedos. ¿Cómo lo voy a tratar? ¿Cómo le hablo? ¿Lo toco? Y somos un poco asistencialistas también, porque a eso nos han ayudado, ¿no? Nos han enseñado. Ellos no necesitan un trato especial, no son personas con capacidades especiales y ellos son autosuficientes, independientes, y el trato debe ser como yo te estoy tratando aquí. No tiene que ser ni hablarte en diminutivo, ni hablarte así. Lo más, voy a poner entre comillas, normal. O sea, es un trato de tú a tú. Eso es lo que yo aprendí. Esta imagen me gusta porque las personas con debilidad visual pueden visitar los museos. Ellos perciben los espacios tocando las paredes, sintiendo los cambios de temperatura, por ejemplo, en los diferentes espacios. Entonces, si nosotros queremos abrirnos camino en este ámbito de la gestión, pues también debemos de pensar en este sector. Mi historia favorita pues es de esta chiquita que me permito poner aquí su foto con respeto. En 2010, en la exposición del Bicentenario, donde estuve trabajando, había, no sé si alguien visitó esa famosa exposición del Bicentenario en Palacio Nacional. Estaban muy chiquitos todavía. Sí. 2010. Bueno, se hizo una exposición conmemorativa del Bicentenario, hay un video padrísimo con imágenes y todo como, digamos, muy estimulante. Y esta chica, recuerdo que yo la tenía al lado de mí y me sostenía su mano y lloraba de emoción, ¿no? Y recuerdo esta emoción de decirme, me siento muy orgullosa de ser mexicana, ¿no? Entonces, como es de estas experiencias que me han movido como educadora. Y les decía que muchas de estas experiencias tienen que ver también con la evaluación. Por ejemplo, a veces los educadores trabajamos de la mano con museólogos, con museógrafos y planeamos exposiciones, ¿no? Por ejemplo, en otro museo hicimos una exposición sobre masonería. ¿Saben qué es esto de la masonería? ¿Lo han escuchado? Bueno, pues es un grupo social, histórico, ¿no? Que existió en Europa y que también tuvo un desarrollo en México, en fin. Entonces a un investigador se le ocurrió hacer esta exposición, todo muy bonito, bla, 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 con piezas, pero a nosotros como educadores nos toca decir, ok, bueno, pero ¿qué está entendiendo el público? Entonces hay un instrumento muy interesante que se llama Personal Meaning Mapping o mapa de significado personal. Ustedes lo pueden aplicar para sus diferentes estrategias. Tú le das una hoja a las personas con una palabra en medio, en blanco pones la palabra. Por ejemplo, si tú tienes una obra sobre, no sé, el amor, ¿no? ¿Qué es el amor? Y tú quieres después eso, hacer un reporte y que genere impacto, haz esta técnica y es muy fácil de aplicarla. Entonces le pides a esa persona
que en esta hoja en blanco escriba con una pluma negra lo primero que se le viene a la mente. No le digas, tienes que escribir una historia o algo, no. Lo primero que se le venga a la mente, no hay respuestas correctas. Pueden dibujar incluso. Y estos son referentes que tienen las personas de una idea o concepto. ¿Qué nos pasó en esa famosa exposición de masonería? Pues que la gente entraba pensando que masonería era fábrica de mazos, y está bien, no tiene por qué saber qué es la masonería, ¿cierto? O que era una masa, ¿no? O masa, ¿no? O incluso en otro mapa nos salió tienda para hacer masas, ¿no? Entonces, no está mal, los públicos no tienen por qué saber estos conceptos. ¿Cómo funciona este instrumento? Digamos que yo lo aplico al inicio de la exposición, escriben esto, al final a esa misma persona le entrego el mapa y con una pluma de color me va a escribir las nuevas ideas que obtuvo o lo nuevo que aprendió, vamos a decir, después de recorrer esa exposición. Aquí no aparece, pero el ejercicio funciona así. Aquí tendría que haber, este solo fue previo, un análisis previo, pero el posterior tendría que aparecer con palabras de colores o dibujos. A final de cuentas, si descubrió que efectivamente era una fábrica de hacer mazos o era otra cosa. ¿Sí quedó claro cómo funciona este instrumento? Entonces es muy fácil de aplicar. Otra de las historias que les quiero contar es que, bueno, he tenido la fortuna de trabajar también diversos programas de servicio social y prácticas profesionales. Los museos, digamos, tienen un gran apoyo en estas personas, ¿no? Que dan de su tiempo. Yo hice mi servicio social también así, empecé mi trayectoria con eso. Entonces, bueno, Nayeli estudiaba sistemas computacionales, ¿no? Entonces no podía hacer su servicio social en ningún lado, de todos lados la rechazaban, hasta que en 2010 llegó a Palacio Nacional, la incorporamos y nos ayudó a hacer por ahí estadísticas y evaluaciones, porque pues ella era magnífica en Excel. Entonces, digamos, los museos son espacios donde todas las disciplinas son bienvenidas: química, sistemas, veterinaria, zootecnia, lo que tú quieras. Un museo es un espacio multidisciplinario. A final de cuentas, ¿qué sucedió? Nayeli se convirtió en una fan de los museos, vamos a decirlo así, y bueno, aquí son unas fotos igual de donde ella ha interactuado en diferentes recintos, ¿no? Le gustó, y de ahí pues nunca se imaginó que un museo iba a cambiarle la vida, ¿no? Otros estudiantes con los que he colaborado, por ejemplo, han hecho sus tesis, ¿no? Ustedes también seguramente por ahí tienen inquietudes sobre qué voy a hacer mi tesis, qué voy a hacer. Bueno, por ejemplo, ellos son estudiantes de turismo e hicieron varias propuestas de mejora para la atención a los públicos, etcétera, ¿no? En 2010 colaboré con la Universidad Pedagógica Nacional y pasó lo mismo. Todos estos chicos eran de prácticas profesionales de una carrera que se llamaba Administración Educativa. E igual, ellos hacían generalmente sus prácticas profesionales en escuelas, y los museos fue la primera práctica que hicimos para ellos en un museo, en un espacio de educación no formal. ¿Qué hacían ¿Qué iba a hacer un administrador educativo en un museo? Pues sí, tiene cabida también. Ellos nos ayudaron a evaluar varias actividades que teníamos. Mi tesis de maestría se enfoca a esa experiencia de trabajo, y lo que hice fue recopilar toda la narrativa que ellos plantearon en diferentes informes, y en esos informes ellos expresaron cosas tan relevantes como las siguientes, ¿no? Es decir, sus informes hablaban de cómo habían hecho sus prácticas en este museo, en Palacio Nacional, y lo que les había dejado. Uno, por ejemplo, nos dice: esto fue un mundo al otro lado del espejo, distinto a mi percepción, ¿no? Fue un aprendizaje vivencial, convivir con otro tipo de personas, es decir, el administrador pudo trabajar con historiadores, pedagogos, etc. Otro estudiante nos dice: aprendí la verdadera responsabilidad del trabajo en equipo. Más adelante voy a retomar esta idea. Pero bueno, mi anécdota favorita, así la top de todas las experiencias que tengo, pues es esta, un libro de comentarios en una exposición. Una vez leí esto: entramos como novios, como amigos, y salimos como novios, ¿no? Entonces ya lo decía la maestra Giovanna al inicio de esta jornada.
los museos sí son la arquitectura, los espacios, los contenidos, la historia, las temáticas, pero también cómo se apropian las personas, ¿no? Y a lo mejor la visita fue significativa por eso, porque se sentaron en la banca, se dijeron que se amaban y bueno, ahora se convirtieron en novios y seguramente van a regresar a ese espacio, ¿no? Entonces, son un poco como de las experiencias que yo quería compartirles para, pues esto, ¿no? Seguir dialogando sobre museos. Me gustaría otra vez, yo sé que son penosos, pero conocer, no sé, una historia que alguno quiera compartir sobre museos. Todos son aburridos, no son aburridos, les gustan, que han aprendido. Y bueno, todos estamos familiarizados con estos famosos memes, ¿no? Oye, vamos a un museo, no, es aburrido, ¿no? Educativo, divertido y barato, una vez, no, mejor voy solo, no te estoy preguntando, mejor le digo a alguien más. En fin, siempre los museos van a tener esta parte como difícil, ¿no? ¿Alguna experiencia de visita de un museo que nos quiera compartir? Cuando inicié la carrera de arquitectura, de soy arquitecta, nos pidieron en la materia de Historia del Arte ir al Museo de Arte Contemporáneo y al Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Mi papá era una persona muy estricta y muy difícil, entonces no me dejó ir en grupo y me llevó él. Y cuando andábamos caminando por las salas, íbamos mi mamá, mi papá y yo, y mi papá nos decía, quítense, nada, decir que ustedes hicieron esa porquería. Y así, entonces, si era una persona tan seria, nos traía muertas de la risa a mi mamá y a mí, por todas las cosas que decían, ¿no? En torno al arte contemporáneo, que pues no era para él arte. Y eso pues siempre lo voy a recordar, ¿no? Como algo muy especial dentro de esos museos. Padre, muchas gracias por compartir. Por allá, ¿alguna anécdota, por favor? Ahorita que estoy escuchando tu presentación también, concuerdo mucho que más allá del museo y más allá de la información, las experiencias son las que van nutriendo. Hace un tiempo también formé parte del MUBIPA y creo que se quedaron como varias experiencias en torno a las exposiciones muy grabadas. Una de ellas era que acá abajo en el reloj se pusieron fotografías de la ciudad de Pachuca. Entonces, en algún momento en ese espacio, como era un lugar de paso, las personas adultas que bajaban a pagar el predial, pues tenían que atravesar ese lugar donde estaban todas las fotos. Y una vez, dos personas se estaban platicando y nosotros coincidió que estábamos ahí en la exposición. Y empiezan a decir como, yo vivía en este lugar, ¿no? Y empezaron a tener discursos al punto que se juntaron y descubrieron que eran vecinos. Y las dos personas que venían por separado, pues acabaron coincidiendo, ¿no? Y pienso mucho también en lo valioso que es la parte educativa dentro de los museos, porque pienso que el conocimiento, si se queda en la mente, de nada sirve. Creo que la experiencia de pasarlo a través del cuerpo, con actividades, con talleres, con hacer tuya la información, da otra experiencia mucho más única, más enriquecedora, porque parte de tu experiencia y no solo de la cédula que te dice toda la información y que si te aprendes o no los datos. Y pues eso, creo que... Pues gracias también por compartir. Las dos experiencias pues tienen más que ver con eso, ¿verdad? Con quién íbamos, por ejemplo, mi papá, ¿no? Con quién me encontré, con quién coincidí, y más allá de los contenidos, qué significativo se quedó. Yo también soy mediadora o guía, y cuando doy visitas, lo que más recuerdan las personas no son los datos, no es la información, sino lo que ellos descubren por sí mismos. Y puede ser descubrir mi relación con el otro, puede ser descubrir el espacio, algo que va más allá de los contenidos del museo. Por eso es que hay escritores, investigadores, y me gusta mucho siempre citar a Paul Idierkin, que dice, la experiencia de los visitantes no se trata ni de los visitantes ni de los museos y sus exposiciones, sino que se sitúa en el único y efímero momento en el que ambas realidades se convierten en una y la misma. Los visitantes, y es un poco a la manera de concluir esto que estamos
dialogando, ¿no? Me gusta mucho esta foto porque de nueva cuenta nos remite a quienes visitan los museos. Y les soy honesta, yo he estado en reuniones de trabajo donde alguna vez escuché, es que las personas que son ciegas no tendrían por qué venir. ¿A qué van a venir? ¿Qué van a ver en un museo? No, todo este espacio está abierto para todos, ¿no? Aquí vas ahora el mismo ejercicio. A ver, ¿quiénes de aquí conocen la plataforma del Mubipa? Han entrado a ver a sus contenidos, levantando la mano. ¿Ok? Ajá. O quienes ya siguen sus redes sociales, comparten más o menos. Ajá. Pues de eso se trata. Digamos que ahora la invitación, así como ya nos invitaron al Franz Mayer, al Memorial, pues es convertirnos también en promotores, y sobre todo ustedes que, bueno, pues radican aquí. Este museo pues es muy importante para la divulgación del patrimonio cultural, entonces convertirnos en promotores, ¿no? Y bajo esa dinámica, lo que me gustaría, aquí me voy a adelantar un poquito, es que hagamos lo siguiente. Por ahí tienen algunas hojas, los que están atrás se pueden acercar, ahorita se las acercamos también, a los que no tengan, no estén aquí en la mesa también se pueden acercar. La idea es que estamos hoy celebrando un cumpleaños, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es lo que nos reúne. Aquí es ponernos creativos, ustedes siéntense libres, y aquí hay hojas y plumones y lápices, y vamos a hacer una tarjeta de cumpleaños, como cada quien quiera. Si tú quieres hacer una figura de origami, o quieres dejar una palabra de buenos deseos, ¿qué le deseas al Mubipa? Lo que tú quieras hacer. Entonces acércate, por aquí tenemos hojas, y están los plumones. Entonces la idea, chicos, quien quiera participar es, puedes darle el formato